Mi ex me exige la manutención de un hijo que no es mío, y mi hermana feminista se pone de su lado. Hace unos meses, recibí un mensaje de mi ex. Fue extraño porque no habíamos hablado en años. No desde que rompimos hace 5 años. Recuerdo mirar mi teléfono, preguntándome si siquiera debería responder. Ella no dijo mucho en el texto, solo que quería hablar. Una parte de mí pensó que tal vez me extrañaba o quería ponerse al día, pero ese no era realmente su estilo. Aún así, pensé que no estaría de más escucharla, así que accedí a reunirme. Cuando apareció, no estaba sola. Había un niño pequeño con ella, parecía tener unos 5 años, más o menos, y ella lo presentó como mi hijo, sí. Así como así, sin preámbulos, sin rodeos, solo este es tu hijo. Ni siquiera puedo explicar la conmoción que sentí, solo la miré, luego al niño, y luego de nuevo a ella. Tratando de procesar lo que acababa de decir, las matemáticas más o menos cuadraban. Habían pasado 5 años desde la última vez que hablamos, así que supongo que era posible, pero al mismo tiempo, no se sentía bien, no. Estábamos precisamente en una relación seria cuando salimos. Ella había tenido una relación intermitente conmigo y con otros chicos, no estoy juzgando. La gente sale con varias personas, pero el punto es que no había forma de que pudiera confiar en su palabra. Así que le dije, con la mayor calma posible, que necesitaría una prueba de ADN antes que nada. No lo tomó bien, su rostro se torció inmediatamente como si la hubiera insultado. Empezó a decir que debería confiar en ella y que no mentiría. Sobre algo así, honestamente, no estaba tratando de acusarla de mentir, pero seamos realistas. Esto es algo muy importante. Si el niño fuera mío, querría saberlo con seguridad antes de precipitarme a nada. Incluso le dije que asumiría toda la responsabilidad si la prueba salía positiva. Dije que cubriría todos los costos, estaría en su vida y haría lo que fuera necesario para ser un buen padre. Eso no pareció importarle, estaba completamente obsesionada con el hecho de que no me fiara de su palabra. Empezó a enumerar todas las razones por las que una prueba de ADN no era necesaria. Primero, dijo que era demasiado cara, lo que ni siquiera tenía sentido porque me ofrecía pagarla. Luego dijo que sería traumático para el niño, es decir, él ni siquiera lo sabría, es solo un hisopo bucal. Fue una excusa tras otra, y nada tenía sentido. Cuando no cedí, cambió de táctica. Me llamó un irresponsable y me acusó de tratar de eludir mi responsabilidad, incluso involucró a mi familia. Llamó a mis padres y les dijo que me negaba a mantener a mi propio hijo. Esa parte realmente me molestó porque ahora mi mamá me estaba llenando el teléfono de mensajes, exigiendo respuestas. Traté de explicárselo todo, pero no fue precisamente neutral. No dejaba de decir cosas como, si hay alguna posibilidad de que sea tuyo, tienes que dar un paso al frente. Finalmente, me mantuve firme. Le dije a mi ex que no íbamos a ir más allá hasta que se hiciera la prueba de ADN. Punto. Actuó como si yo fuera la peor persona del mundo, pero me mantuve firme. Una semana después, finalmente hicimos la prueba. No puedo mentir, estaba nervioso esperando los resultados, ¿y si me equivocaba? ¿Y si este niño realmente era mío? Empecé a pensar en cómo cambiaría mi vida. ¿Tendría que criar a mi hijo con ella? ¿Cómo le explicaría esto a futuras novias? Fue abrumador, pero cuando llegaron los resultados, no podía creerlo, no era el padre. Sentí una extraña mezcla de alivio y enfado, alivio porque no estaba listo para ser padre. Sobre todo de esta manera, pero enfado porque me había hecho pasar por mucho estrés para nada. La llamé tan pronto como recibí la noticia, pensando que simplemente lo aceptaría y seguiría adelante. En cambio, se enfadó de nuevo, empezó a llorar, diciendo que no era justo, y que me debía dinero de todos modos por todos los años que había pasado criando al niño. Le dije directamente, no te debo nada. Luego colgué y bloqueé su número. Había terminado, después de todo lo ocurrido con mi ex. Pensé que el drama había terminado, es decir, la prueba de ADN salió negativa. Así que ese debería haber sido el final, ¿verdad? Pues no, de alguna manera, mi familia logró empeorar las cosas. Un par de semanas después de todo el calvario, mis padres decidieron tener una pequeña reunión familiar, nada elegante, solo una reunión informal en su casa. No estaba emocionado por ir porque sabía que mi mamá probablemente sacaría a relucir la situación con mi ex. Me había estado presionando al respecto desde que mi ex la llamó. Pero pensé que era mejor presentarme y lidiar con eso que no ir y enterarme después. La noche empezó. Bien, mi hermano y yo estábamos pasando el rato en la sala de estar, simplemente poniéndonos al día. En un momento dado, sacó a relucir la situación con mi ex, empezó a hacer bromas al respecto, lo que, sinceramente, me hizo reír. Sé que puede sonar mal, pero después de todo el estrés por el que me hizo pasar,
Sentí que merecía un momento para reírme de lo ridículo que era todo el asunto. Mi hermano estaba que ardía. Haciendo bromas como, tío, ¿de verdad pensó que podría hacerte una jugada a lo Maury? Nos estábamos muriendo de la risa, e incluso uno de mis amigos que estaba allí se unió. Entonces, de la nada, mi hermana irrumpió en la habitación, parecía absolutamente furiosa. Antes de que pudiera decir nada, se me acercó a la cara y empezó a gritar. ¿De verdad estás aquí sentado bromeando sobre esto? Espetó. Te estás burlando de una pobre mujer que ha estado luchando por criar a un hijo sola. ¿Te das cuenta de lo cruel que es eso? Me pilló tan desprevenido que ni siquiera supe cómo responder. Mi hermano trató de intervenir, diciendo que era solo una broma, pero eso solo la enfadó más. También se volvió contra él, llamándolo inmaduro e insensible, en un momento dado. Incluso me empujó contra la pared, no fue fuerte ni nada. Pero aún así fue suficiente para que todos en la habitación se detuvieran y se quedaran mirando. Mi amigo parecía que quería intervenir, pero negué con la cabeza, indicándole que se mantuviera al margen. Después de su pequeño arrebato, salió furiosa de la habitación. Dejando a todos en un silencio incómodo, mi papá finalmente trató de romper la tensión cambiando de tema. Pero el ambiente estaba arruinado, me quedé callado el resto de la noche, sin querer provocar más drama. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, mi hermana me arrinconó en la cocina, aparentemente. También había arrastrado a mis padres allí, porque ambos estaban de pie. Detrás de ella como apoyo, me di cuenta de que esta no iba a ser una charla amistosa. Cruzó los brazos y empezó a hablar de lo horrible que era por someter a mi ex a una prueba de ADN. Según ella, oprimí a mi ex al hacer que se probara a sí misma. En realidad, dijo que estaba contribuyendo a la desconfianza sistémica hacia las mujeres. No podía creer lo que estaba oyendo. La obligaste a ser madre soltera, dijo, mirándome como si hubiera cometido algún tipo de delito. Tienes la obligación moral de ayudarla, tanto si el niño es tuyo como si no. En ese momento, perdí la paciencia. Te estás escuchando a ti misma, repliqué. Mintió sobre que yo era el padre. ¿Por qué debería asumir la responsabilidad de un niño que no es mío? Mi hermana no cedió. Afirmó que probablemente manipulé los resultados de la prueba de ADN porque los hombres pueden hacer lo que quieran. También dijo que la idea de una prueba era deshumanizante para mi ex. Mis padres, que habían estado en silencio hasta ahora, finalmente intervinieron. Mi papá dijo que no estaba de acuerdo con mi hermana, pero pensó que las bromas de antes eran un poco crueles. Mi mamá, por otro lado, estaba más del lado de mi hermana. Dijo algo sobre cómo las mujeres no suelen mentir sobre estas cosas, y que tal vez yo debería haber sido más comprensivo. Mi hermano, bendito sea, intervino para defenderme. Mamá, ¿hablas en serio? Intentó estafarlo para que pagara la manutención de los hijos. Eso no es precisamente material para ser comprensivo. La discusión fue de un lado a otro durante lo que pareció una eternidad. Mi papá finalmente la interrumpió, diciendo, mirad, las bromas fueron de mal gusto, pero no eres responsable de ese niño, dejémoslo así. Pero mi hermana no había terminado, me señaló con el dedo y dijo, no te vuelvo a hablar hasta que asumas la responsabilidad de lo que has hecho. ¿Qué he hecho yo?, pregunté, realmente confundido. ¿Qué pasa con lo que ella ha hecho? Mintió, me acosó e intentó arruinar mi reputación. Eso no importa, gritó. La palabra de una mujer debe ser lo primero. En ese momento, me di cuenta de que no tenía sentido razonar con ella. Ya había decidido que yo era el malo. Salí de la cocina. Sin molestarme en discutir más, mi hermano me siguió, murmurando algo sobre que había perdido la cabeza. Traté de dejar atrás el drama familiar, pero mi hermana no lo dejaba pasar. Hablaba totalmente en serio cuando dijo que no me hablaría hasta que asumiera la responsabilidad. Al principio, pensé que solo necesitaba tiempo para calmarse y entrar en razón. Pero no, redobló la apuesta, me cortó por completo. Dejó de seguirme en las redes sociales e incluso dejó de ir a las cenas familiares si sabía que yo estaría allí. Sinceramente, estaba bien con el trato silencioso, era mejor que discutir. Pero entonces las cosas se intensificaron. Un día, estaba en el trabajo, siguiendo mi rutina habitual, cuando mi teléfono empezó a sonar como loco. Primero fueron mensajes de texto de compañeros de trabajo, luego fueron llamadas de mi jefe. Aparentemente, mi hermana y mi ex se habían presentado fuera de mi oficina con un cartel gigante hecho a mano con mi cara. El cartel decía, padre irresponsable. Abandonó a su hijo, lo estaban paseando para que todos lo vieran, gritando sobre cómo yo era una persona horrible que se negaba a mantener a mi hijo. Ni siquiera puedo describir lo humillante que fue. Mis compañeros de trabajo estaban mirando por las ventanas, tomando fotos y susurrando entre ellos. Mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó qué demonios estaba pasando.
Traté de explicar la situación, pero me di cuenta de que no estaba contento, me dijo sin rodeos. No me importa cuál sea tu drama personal, pero si esto vuelve a suceder, estás fuera, no podemos tener este tipo de distracción aquí. Cuando salí de su oficina, estaba furioso, salí y los enfrenté, mi ex empezó a llorar, diciendo que yo le había arruinado la vida, y mi hermana se quedó allí de pie con los brazos cruzados, mirándome como si fuera la escoria de la tierra. Les dije a las dos que se fueran o llamaría a la policía. Mi hermana tuvo la audacia de reírse y decir, adelante, muéstrales a todos cómo silencias a las mujeres. En ese momento, dejé de intentar razonar con ellas, volví adentro. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogado, le expliqué todo, cómo me habían estado acosando, presentándose en mi lugar de trabajo y difundiendo mentiras. Me dijo que teníamos más que suficiente para presentar una orden de cese y desistimiento, y que si seguían así, podríamos llevarlo más allá. Cuando mi hermana se enteró de que estaba contratando a un abogado, perdió los estribos, publicó un largo discurso en las redes sociales sobre cómo estaba tratando de utilizar como arma el sistema legal contra una madre soltera y mi propia familia. Dijo que estaba demostrando lo autoritarios que son los hombres. Al negarme a asumir la responsabilidad, mi ex se subió al carro, publicando sobre cómo estaba arruinando la vida de ella y de su hijo. Afirmó que él solo quería lo que era justo, y que estaba usando mi privilegio para escapar de la responsabilidad. ¿La peor parte? Algunas personas realmente les creyeron. Empecé a recibir mensajes de desconocidos llamándome monstruo y diciéndome que hiciera lo correcto. Algunos familiares lejanos incluso se acercaron a decirme cosas como: ¿estás seguro de que la prueba de ADN fue precisa, o tal vez deberías ayudarla? Solo para mantener la paz, las únicas personas que estaban completamente de mi lado eran mi papá y mi hermano. Mi mamá estaba tratando de mantenerse neutral, pero no dejaba de decir cosas como, tal vez haya una forma de solucionar esto sin todas estas peleas. Mi papá, por otro lado, estaba enfadado. Le dijo a mi hermana que estaba siendo ridícula y que tenía que dar marcha atrás, pero, por supuesto, ella no escuchó. Alrededor de una semana después, me desperté y descubrí que mi ex y mi hermana habían llevado las cosas al siguiente nivel. Habían hecho una publicación en una página de Facebook de la comunidad, con fotos mías y el cartel que habían hecho. La publicación era básicamente un ataque en toda regla, acusándome de ser un padre irresponsable y diciendo que me estaba escondiendo detrás de los abogados para evitar mantener a mi hijo. Recibió un montón de comentarios, la mayoría de personas que ni siquiera me conocían, diciendo cosas como, qué perdedor, y, ¿cómo puede la gente como esta vivir consigo misma? En ese momento, mi abogado me dijo que teníamos que tomar medidas inmediatas. Redactó una carta legal para las dos, en la que se describían todas las formas en que me estaban acosando y difamando. La carta dejaba claro que si no se detenían, las llevaríamos a los tribunales. Cuando mi ex recibió la carta, se asustó. Me llamó llorando y suplicándome que la retirara. Dijo que retiraría todo lo que había publicado y prometió dejarme en paz si no seguía adelante. Incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba arruinando la vida de ella y de su hijo. Pero ya estaba harto de ser el chico bueno. Le dije, tuviste tu oportunidad de detener esto, no la aprovechaste. En cuanto a mi hermana, no se echó atrás de inmediato, siguió publicando, insistiendo en que estaba fanfarroneando y que nunca seguiría adelante con una demanda. Incluso se burló de mí en una de sus publicaciones, diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Demandar a su propia hermana? Típico ego masculino frágil. Pero a medida que se acercaba la fecha del juicio, su confianza empezó a resquebrajarse. Nuestra familia extendida se estaba involucrando ahora, y la mayoría estaban de mi lado. Incluso las personas que inicialmente se habían mantenido neutrales empezaron a criticarla, preguntándole por qué estaba llegando tan lejos por una mentira. Mi mamá intentó hablar con ella, suplicándole que se detuviera antes de que arruinara su reputación, pero mi hermana simplemente la acusó de permitir el patriarcado. Sí, fue así de malo. Para cuando se fijó la audiencia judicial, mi ex se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Aceptó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo pagar los daños a cambio de retirar la demanda. Mi hermana, sin embargo, se quedó en la estacada. No tenía base legal sobre la que apoyarse y ya no tenía a nadie que la respaldara. Había apostado todo en esta cruzada, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Para cuando todo llegó a un punto crítico, mi ex había aceptado la realidad, cedió y aceptó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo pagar por los daños que había causado siempre que no presionara por consecuencias más duras. Sinceramente, no me importaba lo que ofreciera en ese momento, solo quería que saliera de mi vida. Firmó un acuerdo en el que prometía borrar todas las publicaciones.
No volver a ponerse en contacto conmigo y cubrir los gastos legales por los problemas que causó. El daño que hizo a mi reputación. En el trabajo y en línea era algo con lo que tendría que lidiar. Pero al menos estaba fuera de mi vida para siempre, eso dejaba a mi hermana, se negó a dar marcha atrás. Incluso después de que mi ex se retirara, en su opinión, estaba en una especie de terreno moral elevado. Todavía estaba convencida de que yo era el villano de esta historia, y de que la estaba castigando por luchar por lo que creía. Sin embargo, pude ver que se estaban formando grietas. Sus publicaciones se hicieron menos frecuentes, y cuando publicaba, los me gusta y los comentarios eran mucho menores que antes. La gente ya no se creía su narrativa, se fijó la fecha de nuestro juicio, y la confianza de mi hermana finalmente comenzó a desmoronarse. Cuando mi abogado presentó las pruebas que habíamos recopilado, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, vídeos de su protesta frente a mi lugar de trabajo y registros de sus intentos de involucrar a mis compañeros de trabajo y familiares, todo estaba expuesto en blanco y negro. El juez no tuvo que mirar mucho para ver el patrón de acoso. En los días previos a la comparecencia ante el tribunal, mi hermana intentó controlar los daños. Empezó a borrar publicaciones, fingiendo que no había pasado meses difamándome en línea. El problema para ella era que yo ya tenía todo guardado, cada publicación, comentario y vídeo estaban guardados, no me arriesgaba. En la reunión de conciliación final antes de la fecha del juicio, mi hermana se derrumbó por completo. Apareció con un aspecto muy diferente al de su habitual confianza en sí misma. Tenía los hombros encorvados, la cara pálida y evitaba el contacto visual con todos los presentes en la sala. Cuando el abogado expuso el caso en su contra, rompió a llorar, me suplicó que retirara la demanda, diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos y que él solo quería apoyar a mi ex. No sabía que estaba mintiendo, lloró, pensé que estaba haciendo lo correcto, la miré fijamente un momento, tratando de decidir si le creía. Una parte de mí quería pensar que estaba realmente arrepentida, pero otra parte de mí no podía olvidar hasta dónde había llegado. No solo se había puesto del lado de mi ex, sino que había intentado activamente arruinar mi vida, me había acosado, difundido mentiras e incluso puesto en peligro mi trabajo. No iba a dejarla escapar solo porque de repente lo sentía. Tuviste muchas oportunidades de parar, le dije, te advertí, papá te advirtió, incluso mamá intentó hacerte entrar en razón, pero seguiste presionando. Esto es culpa tuya, lloró con más fuerza, pero no cedí. La reunión terminó con ella aceptando un acuerdo. Tendría que pagarme una cantidad significativa en daños y perjuicios. Además de todos los gastos legales en los que había incurrido, mi abogado se aseguró de que el acuerdo fuera hermético, no había forma de que ella pudiera escabullirse. Después del acuerdo, la vida de mi hermana se vio seriamente afectada, no tenía el dinero para pagarme directamente, así que mi mamá terminó ayudándola a cubrir los gastos. Mi papá no estaba contento con eso, pero mi mamá insistió, diciendo que no podía soportar ver sufrir a su hija. El problema era que mi hermana tendría que devolverle el dinero a mi mamá con el tiempo. Conociendo a mi hermana, probablemente será un proceso largo y doloroso para ambas. La carga financiera no fue la única consecuencia a la que se enfrentó mi hermana. Su presencia en las redes sociales, que una vez había utilizado para movilizar a la gente en mi contra, se convirtió en un pueblo fantasma. Borró todas sus publicaciones sobre la situación, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Muchos de sus amigos se distanciaron de ella, sobre todo después de descubrir la verdad sobre las mentiras de mi ex. Incluso algunos de nuestros familiares que inicialmente se habían puesto de su lado le dieron la espalda. Pasó de ser la guerrera santurrona a la marginada que había ido demasiado lejos. Mi ex, por otro lado, desapareció por completo. No he tenido noticias de ella desde el acuerdo, y sinceramente, lo prefiero así. Causó suficiente caos en mi vida, y me alegro de que se haya ido. La situación con mi hermana creó una tensión permanente en nuestra familia. Mi papá no ha hablado mucho con ella desde que pasó todo. Todavía está enfadado por cómo se puso del lado de mi ex e intentó destruirme. Mi hermano apenas reconoce su existencia, lo que es mucho decir porque normalmente es el pacificador de la familia. En cuanto a mi mamá, está atrapada en el medio, tratando de mantener unida a la familia, aunque está claro que nunca volverá a ser la misma. He tenido que establecer algunos límites firmes con mi hermana. Ha intentado ponerse en contacto un par de veces, pero no estoy interesado en reconstruir esa relación ahora mismo. Tal vez algún día, si realmente cambia, lo consideraré. Pero por ahora, me centro en las personas que realmente me apoyan. Mirando hacia atrás, es una locura pensar en cómo empezó todo esto. Mi ex apareció de la nada, afirmando que su hijo era mío, y de alguna manera se convirtió en meses de caos. Si no hubiera insistido en esa prueba de ADN, quién sabe dónde estaría ahora. Probablemente pagando la manutención de un hijo que ni siquiera es mío.
Toda esta experiencia me enseñó mucho sobre la gente, me mostró hasta dónde son capaces de llegar algunos para manipular a los demás y con qué facilidad otros pueden dejarse llevar por las mentiras. También me recordó la importancia de mantenerse firme, incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. No voy a fingir que manejé todo a la perfección, tal vez no debería haber bromeado sobre la situación con mi hermano, tal vez podría haberme esforzado más por rebajar la tensión con mi hermana, pero al final, hice lo que tenía que hacer para protegerme, y no me arrepiento. Ahora que todo está resuelto, estoy intentando seguir adelante, me he estado centrando en mi trabajo y en reconstruir mi reputación allí. Mi jefe ha sido comprensivo, pero sé que llevará tiempo que la gente deje de asociarme con el drama. También estoy reconectando con amigos y familiares que me apoyaron en todo esto, esas relaciones significan más para mí ahora que nunca. En cuanto a mi hermana, le queda un largo camino por recorrer, estará pagando su deuda con mi mamá durante años, y tendrá que averiguar cómo reconstruir su propia vida. Tal vez esto sea una llamada de atención para ella, o tal vez se aferre a su amargura. De cualquier manera, ya no es mi problema. Por primera vez en meses, siento que puedo respirar de nuevo, la tormenta ha pasado, y aunque todavía queda algo que limpiar, por fin soy libre de seguir adelante.